buenas tardes, queridos amigos de Radio Agricultura. Comenzamos nuestra edición de día viernes 23 de febrero. Como siempre lo decimos, absolutamente en vivo, sacando la cara aquí por los trabajadores radiales. Saludamos también a todos nuestros amigos de la producción en las postrimerías ya del verano. Y como usted la habrá escuchado, es verdad, está aquí presencial en los estudios centrales de Radio Agricultura nuestra querida Paz Charpentier. Gracias por estar con nosotros. Oiga, estimado Doc, estoy muy contenta de estar contigo acá en este panel de Nuevas Voces de un día viernes 23 de febrero con muchas noticias y presencial, así que aprovecho de mandarle un fuerte abrazo a todos quienes nos están escuchando hasta ahora, que tal vez no pudieron salir de vacaciones este año. O la gente que estando de vacaciones de repente entre medio del almuerzo, en la playita, también a veces sí, no. Claro, pero especial mención a los que no pudieron irse de vacaciones y continuaron trabajando por este país, contribuyendo a su economía, contribuyendo a pararse sobre sus propios pies. Y muchos también que no tienen las oportunidades porque, bueno, las cosas no están muy buenas en Chile. Así que un cordial y fuerte abrazo a esas personas, en especial las de mi región, las de la región del Biobío. Así es, a todos los que nos ha tocado trabajar parte importante del mes de febrero. Así es. Oye, y otro que ha estado muy atento también y nos va a acompañar hoy día es el diputado republicano Luis Fernando Sánchez. Entiendo que está al menos por teléfono. Luis Fernando, ¿nos escuchas bien? Sí, lo escucho perfecto. Muchas gracias por la invitación, Jorge Paz. Feliz de estar compartiendo con ustedes. Me conecto ahora por vía telefónica, pero en un ratito más voy a estar por cámara. Lo que pasa es que estamos bajando recién desde Villa Independencia, un sector tremendamente afectado por el incendio que ocurrió hace una semana. La gente todavía lo está pasando muy mal. La ayuda de la municipalidad, del gobierno está costando que llegue. Muchas personas que te dicen, bueno, solo me ha llegado el bono de la ficha FIBE, pero para construir, para volver a armar sus emprendimientos, está costando mucho. Entonces estamos conversando con la gente y viendo cómo podemos hacer para visibilizar más estos casos y lograr que el Estado, que el municipio llegue de verdad a todos los que lo necesitan y no solo algunos. Bueno, Luis Fernando, tú que eres diputado de la zona, ¿cierto?, afectada por estos incendios en la quinta región. Cuéntanos un poquito más, porque lo hemos conversado tangencialmente, pero de las declaraciones más tristes que hemos visto de este gobierno frente a la situación de los incendios fue cuando la ministra encargada de la reconstrucción, la ministra Toro de Desarrollo Social, dijo que en el mejor de los casos la tercera semana de marzo podría tener un proyecto para la reconstrucción, lo que contrastó con, por ejemplo, la participación de ex autoridades del gobierno, el expresidente Sebastián Piñera, recientemente fallecido también, que pocos días después de su fallecimiento entregaron un documento de varias hojas con propuestas concretas que podían sacar adelante la grave crisis que estamos viviendo. Hay otros que hacen cuestionamientos de que el presidente no haya suspendido definitivamente sus vacaciones, como sí lo hizo Piñera, y como pareciera ser que se necesita cuando tuvo una crisis tan grande, cuando hablamos de miles de casas, miles de hogares afectados y centenares de personas fallecidas. ¿Cómo lo ves tú estando ahí en el terreno, estando compartiendo con las personas? ¿Cómo ha sido, digamos, la performance del gobierno en esta situación? Bueno, evidentemente ha sido un despliegue muy lento. Hemos visto mucha incapacidad de abordar bien la crisis en su dimensión. La entrega de ayudas, los mismos vecinos te dicen que ha sido de forma muy desordenada y eso ha facilitado que personas se aprovechen de esto, que cuando llegan las ayudas de repente a algunas plazas y se empiezan a repartir al primero que se les cruce, de repente tú ves gente que se lleva camionetas llenas de ayudas que han llegado de parte de donaciones privadas, de parte del Estado, y hay muchas otras personas que se quedan sin nada. Entonces este desorden en la canalización es un problema gigante. Y tú comentabas las declaraciones de la ministra Toro. Bueno, yo le agrego un elemento más. Hoy día se designó al gerente técnico para la reconstrucción, una persona que no tiene ninguna experiencia ni en empresas constructoras, ni tampoco en el rubro de obras públicas, que tú me hubieses dicho, por ejemplo, pasó por el MOP, pasó por el Ministerio de Vivienda, absolutamente nada. Es una persona que tiene 20 años de experiencia en el sector público, pero nunca en cargos que tengan que ver con construcción, con liderar proyectos de este nivel y envergadura, y que sepa en el fondo cómo ponerle hitos, metas y en el fondo mediciones concretas que te permitan gestionar un avance rápido. No tiene la experiencia para esto. Entonces tú ves mucho amateurismo en esta cuestión hoy día. Es tremendamente doloroso porque son las familias las que están sufriendo. Quienes están empezando a parar sus casas hoy día en los cerros es porque se han endeudado,
porque ellos mismos han conseguido recursos con familia, porque de repente tienen a alguien que trabaja en el mundo de la construcción y puede conseguirse las cosas a costo o más barato. Y eso con todos los aumentos de precio que han habido ahora con los materiales de la construcción. Tú me preguntas a mí qué sería lo ideal. Sería que el gobierno canalice un plan de reconstrucción de forma centralizada, cosa que no se produzca en el fondo un daño tan relevante a las economías locales, disparando los precios de los materiales. Tú puedes tirar licitaciones para comprar madera, para comprar cemento, para comprar todo tipo de materiales que tú necesitas a nivel nacional, pero si tú le entregas recursos de forma directa a las familias, aquí se va a producir una inflación gigantesca a nivel local en el precio de los materiales de construcción dentro de las mismas ferreterías de Viña, de Concón, de Valparaíso. Y eso evidentemente es lo más ineficiente, pero cuando tú ves, como contraparte a eso, un gobierno que está siendo tan ineficaz en meterle velocidad, en meterle conducción y dirección a esto, yo creo que vamos a terminar en eso. Vamos a terminar en que se van a entregar los recursos a las mismas familias, se va a generar una inflación tremenda en el costo de los materiales de construcción aquí a nivel local, pero va a ser la única forma de sacar esto adelante rápido, porque si tú tienes una persona con 20 años de experiencia en el sector público dirigiendo un plan de reconstrucción, un plan de obras, a nivel comunal de sectores en el fondo muy relevantes de Viña, no va a dar el ancho. Yo creo que no va a dar el ancho porque no tienen la experiencia para esto. No, y además esa lentitud del gobierno y específicamente a propósito de lo que hemos visto también incluso en los incendios del año pasado, se contaban una poca veintena de casas que se habían hecho después de un año de que había sucedido la anterior catástrofe con el incendio en el sur. También le sumas el contraste con el sector privado. O sea, vemos que rápidamente, por ejemplo, instituciones como, no sé, Desafío Lentemos Chile, en tiempo bastante rápido se organiza, avanza, y uno ve un estado tan inconsciente del sentido de urgencia, ¿no? Paz Charpentier, ¿cómo lo ves tú? Eso es es terrible, porque la falta de sentido de urgencia de este gobierno y la incapacidad de gestión, la verdad es que está produciendo un daño sustantivamente mayor si es que esto se hubiese abordado oportunamente. Y la experiencia que al menos en la región del Biobío hemos tenido con ocasión de la reconstrucción ha sido una muy mala experiencia. Es decir, todavía, a más de un año de haberse producido los incendios en la región del Biobío, existen cientos de viviendas que todavía, de familias que todavía tienen viviendas de emergencia, lugares completos sin sectores, sin alcantarillado. Por ejemplo, la última vez que vine a la radio presencial recordaba el caso del sector Punta Lavapié, que es una caleta que todo el sector de las casas todavía no cuenta con alcantarillado. Es decir, a más de un año de la catástrofe, todavía tenemos casas que son de carácter precario, transitorias, no definitivas y sin sistema de alcantarillado. Por lo tanto, las personas todavía tienen que ocupar baños químicos. Entonces, claro, aquí estamos en lo que sucedió primero, digamos, que es abordar la emergencia, pero resulta que los incendios ya terminaron y ahora viene la etapa de la reconstrucción y como bien lo destaca Luis Fernando Sánchez, el diputado, ya se ven falencias y yo lamentablemente quiero ser transparente en esto, Luis Fernando, o sea, depende mucho de la velocidad y de la urgencia que sea capaz de imprimir la oposición, de cómo eventualmente puede meterle velocidad el respectivo gobierno, porque de otro modo se van a enfrentar a una realidad que está viviendo la región del Biobío, pero también el Maule con ocasión de las inundaciones, que también está sufriendo todavía la incapacidad de gestión por parte de este gobierno. Entonces la verdad es que nos estamos enfrentando a un problema que va a ser una bola de nieve, porque esto todavía está tibio, pero resulta que el invierno está a la vuelta de la esquina, y este gobierno trabaja como si siempre fuera domingo en la mañana, es decir, con una lentitud que realmente es conmovedora, que realmente da mucha rabia y que realmente solo es tolerable, es más bien inadmisible e intolerable, pero frente a una ciudadanía bastante pasiva todavía, cuestión que puede cambiar de la noche a la mañana, me parece a mí. Bueno, todavía queda mucho por averiguar sobre la situación, las condiciones en las que se dieron también este mega incendio, porque, bueno, ya hay estudios que muestran que se habría generar una verdadera tormenta perfecta, entre otras razones también porque, bueno, no habían planes de simulacros, ¿cierto?, de evacuación, no había formación de las personas, el lugar donde se construyó no era el adecuado, entonces hay una serie de cosas que también van a hablar en el futuro de las responsabilidades. Pero otra cosa que nos ha tenido bastante, digamos, atentos de lo que está sucediendo en la discusión nacional es este secuestro de un ex militar venezolano que se habría producido hace algunas horas atrás, ¿cierto?, hace unas 48 horas en la madrugada, entraron un grupo de personas vestidas de
funcionarios de la Policía de Investigaciones con chalecos antibalas, con indumentaria para abrir la puerta, con un auto, con una baliza, con chaquetas incluso muy parecidas a la que usa la PDI, y finalmente se supo que era el contexto de un secuestro de un militar que había estado expulsado de las Fuerzas Armadas venezolanas y que estaba incluso implicado, según lo que decía el gobierno de Maduro, en una especie de revuelta en contra del propio dictador venezolano. Esto levantó todas las alarmas porque era un refugiado político en Chile que fue secuestrado por una banda que mostró todo tipo de artilugios bien elaborados para poder generar este secuestro, del que todavía no tenemos noticia de que se esté exigiendo, por ejemplo, un monto de dinero para poder recuperar, ¿cierto?, a esta persona. Se ha movilizado todo el gobierno, tuvieron una reunión de 3 horas el día de ayer. Dicen aquí el presidente suspendió sus vacaciones para una reunión por Zoom. Yo no sé si eso es suspender las vacaciones, pero bueno, uno le gustaría que el presidente estuviera presente aquí en estas situaciones complejas, y ha generado todo tipo de comentarios sobre cómo es posible que en Chile suceda una cosa así, y también hemos escuchado un silencio bastante abrumador desde el oficialismo. No se han escuchado muchos parlamentarios que hagan un análisis de esta grave situación. ¿Cómo lo ves, Luis Fernando Sánchez? Bueno, evidentemente es una cuestión gravísima. Es reflejo del bajo nivel del aparato de inteligencia que tenemos en nuestro país. Es algo que se sabe lamentablemente hace tiempo. O sea, el estado en que se encuentra actualmente la ANI, la descoordinación total entre ese órgano y los aparatos de inteligencia militares y policiales, entre cada una en el fondo de las ramas de las Fuerzas Armadas y de Carabineros y Orden Público. Lo sabemos de hace tiempo porque fue una situación similar a la que se vivió durante el estallido delictual, donde hasta el día de hoy no tenemos la más mínima idea de cómo fue que se coordinó quemar la cantidad de estaciones del metro de Santiago que se quemaron de forma simultánea. ¿Cómo puede ser entendible que a 5 años, 6 años de esto todavía nadie sepa nada? Y vamos camino a lo mismo con esta situación, porque reunamos un poquito los elementos. Aparece 3, 4 personajes venezolanos, se llevan secuestrado a este ex militar venezolano en la mitad de la noche, lo meten a un vehículo que todavía no está claro si es que fue clonado o era en realidad el vehículo de la pareja o expareja de un alto dirigente o ex alto dirigente de un difunto partido de izquierda bastante chavista y castrista, en el fondo, en Chile. Entonces ahí hay vínculos bastante curiosos. O sea, incluso si es que esta persona dice que el auto le fue clonado, uy, qué curioso que justo se lo hayan clonado a él para hacer un operativo de estas características. Qué curiosa Exacto. coincidencia. Y esta persona está completamente desaparecida, no se sabe su paradero. Durante casi 48 horas el gobierno de Venezuela no dijo absolutamente nada, y para lo único que ha salido fue en uno de estos famosos programas de conversación que les gusta hacer a la dictadura a lo presidente que hacía Chávez. Casi a lo presidente, el señor Diosdado Cabello se da el lujo de tomarse esto para la chacota. Entonces, de verdad, y nuestro país, al mismo tiempo, la ministra Vallejo dijo, no, si estamos haciendo contactos con el gobierno de Venezuela. Nuestro embajador está esperando que sea recibido en una reunión por el viceministro para las Américas de Venezuela. O sea, a ver, perdóname, pero yo creo que para algo de esta envergadura, esto es una conversación telefónica entre el presidente Boric y el señor Maduro. No es para menos que eso. Y que nos estén relegando a nuestro embajador a reunirse en una reunión agendada con un funcionario de segundo o de tercer orden dentro de la estructura de gobierno de Venezuela, me parece inaudito siquiera que se haya aceptado eso y que una ministra de Estado lo esté planteando como un gran logro. Entonces aquí, de nuevo, lo mismo que hablábamos antes para la reconstrucción, un amateurismo que no se entiende, que de verdad no se entiende, que llega a ser casi infantil, y que nos demuestra las manos en las que estamos frente a las diversas crisis que estamos viviendo hoy día como país. Por supuesto, y lo decías, Paz, yo estoy de acuerdo, la oposición tiene un rol en meterle presión constantemente al gobierno para que se acerque lo más posible a estar a la altura, pero yo creo que a pesar de eso no vamos a lograr nunca que esté a la altura, porque hay un problema de base de este gobierno, que se toman todo con un infantilismo, con una liviandad que no yo por lo menos no había visto nunca antes en mi vida. Paz Charpentier. Bueno, fíjense que quiero constatar un hecho,
que es que el presidente Boric puso, entre comillas, término a sus vacaciones con ocasión de este secuestro, que es un hecho político de relevancia importante, grave para la seguridad nacional, que, entre otras cosas o efectos, a mí me parece que eventualmente podría justificar debidamente y fundadamente el término de relaciones con Venezuela, si no fuera por la necesidad de repatriar a muchos inmigrantes irregulares, ¿verdad? Y la ministra Vallejo en su momento puso término a sus vacaciones solo con el fallecimiento del expresidente Sebastián Piñera. Estos dos hechos políticos son relevantes. Sin embargo, no son tan relevantes desde la perspectiva humana y desde la perspectiva de la urgencia que la muerte de más de un centenar o más de un centenar de chilenos en la catástrofe de Valparaíso. Ambas situaciones que no fueron, o sea, situación en definitiva que pudo ser soslayada por este gobierno para continuar de vacaciones. A mí ese es un punto que a mí yo creo que es importante tener sobre la mesa. Ahora, yo sé que el presidente Boric tenga ciertos privilegios, como por ejemplo decidir cuándo se va de vacaciones a pesar de la catástrofe, vestirse como el ciudadano, cualquier ciudadano, o incluso como muchos ciudadanos, no sería tolerable que fueran así al trabajo, como él asiste muchas veces a sus reuniones, sin ni siquiera corbata, etcétera. Digamos, o sea, tiene una serie de privilegios el presidente Boric, y yo sé que eso molesta muchísimo, ¿verdad? Molesta muchísimo que se vaya de vacaciones en este momento, genera rabia. Pero realmente yo creo que tenemos que ser honestos. ¿Alguna persona sensata en Chile considera que el presidente Boric no esté de vacaciones podría hacer alguna diferencia en lo que está sucediendo en nuestro país? Y la respuesta yo creo que es no. Y después viene una segunda pregunta igualmente relevante. ¿Alguna persona sensata en Chile cree que el gobierno hoy día puede hacer alguna diferencia con ocasión de lo que está sucediendo con este secuestro? Y yo creo que la respuesta generalizada es que no. Y veamos algunos ejemplos. O sea, ¿recordarán ustedes el nivel de profundidad? ¿Se acuerdan ustedes cuando se filtraron los audios con la ex canciller Urrejola? Sí, claro. El nivel de análisis que realizaba la canciller en ese momento respecto de lo que sucedía más cercano, claro. Con su equipo cercano respecto a las relaciones que teníamos con Argentina. En Chile todavía la Cancillería no, o sea, este gobierno todavía no ha designado una serie de embajadores fuera de Chile. O sea, Reino Unido todavía no tenemos embajador. En circunstancias que una embajada antes, o sea... Era una de las embajadas, es una de las embajadas más importantes de Chile, o sea, para nuestro país, y una de las más cotizadas también para los profesionales de relaciones exteriores, y sin embargo todavía está vacantes. Y resulta que ahora, con ocasión de este secuestro, la principal gestión de la Cancillería es tratar de obtener respuestas de un régimen como el de Nicolás Maduro, a través de conversaciones directas. Es francamente una ridiculez. Y todo esto en el marco de una reunión del Consejo de Seguridad Nacional completamente infructuosa, porque no solamente las Fuerzas Armadas en ese lugar y los distintos, representantes de distintos organismos e instituciones del Estado señalaron que no tenían las capacidades, conocimientos, ni equipamiento técnico para poder contribuir de manera eficiente al resguardo de la seguridad y orden público en nuestro país, sino que ni siquiera se estableció un plan de trabajo posterior a ese Consejo de Seguridad Nacional y se publicó a través de los distintos medios de comunicación que la verdad es que nuestro sistema de seguridad vale hongo. Entonces, la verdad es que yo creo que aquí no tenemos muchas esperanzas. Entonces yo llamo a los ciudadanos a, de alguna manera, comprender que esta es nuestra realidad. Tenemos un Estado fracasado en materia de seguridad, orden público y también en temas de seguridad nacional. Es decir, lo que está sucediendo en Chile es de suma gravedad y yo al menos no tengo ninguna duda que sí existe una vinculación entre lo que está sucediendo con ocasión de este secuestro y lo que sucedió durante la Revolución de Octubre de 2019 y también con los incendios que han afectado a Chile el año 2023 en el Biobío y en el presente, digamos, en la quinta región, estimado Jorge. Es tan grave la situación que se está evaluando la posibilidad de que comience a sesionar antes el Congreso y que adelanten el término de sus vacaciones e incluso que haya sesiones especiales en las comisiones de seguridad, de inteligencia, de relaciones exteriores. Le vamos a preguntar al diputado Luis Fernando Silva a la vuelta de esta pausa si tiene más información con respecto a este punto, que sin duda haría noticia durante toda la próxima semana. Seguimos conversando con Paz Charpentier, con Luis Fernando Sánchez, que es ahí que ya volvemos. De regreso en Nuevas Voces, conversando con Paz Charpentier y con el diputado Luis Fernando Sánchez. Pero antes vamos a saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Posgrados de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 14.000 egresados han preferido nuestros magíster, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl. En Enel buscamos cuidarte y que tu servicio eléctrico sea continuo y de calidad.
Por eso, si sabes de un hurto de cables que haya generado corte de electricidad en tu barrio, puedes denunciarlo de manera anónima al 600-696-0000. Ayúdanos a evitar esta práctica ilegal y a mantenernos seguros en él. Y en AFP Capital quieren ser tu AFP. Con su videoatención podrás conectarte con un ejecutivo estés donde estés, nos dice AFP Capital. ¿Y sabías que 1 de cada 3 personas que fallecen en nuestro país estaban en alguna lista de espera? Por eso exijamos juntos a las autoridades que se resuelva de una vez y por todas la grave crisis de la salud en Chile, tanto el sistema estatal como el sistema de financiamiento privado, ya que de no hacerlo bien y rápido, colapsará el sistema completo, poniendo en riesgo la salud y la vida de todos los chilenos. Por eso firma hoy en saludparachile.cl. Estábamos conversando sobre si es que incluso podría llegar a adelantarse el término de las vacaciones en el Congreso. El presidente de la Cámara de Diputados decía que todavía no estaba claro si es que podía suceder o no, estaban haciendo las gestiones, aunque si se requiere una unanimidad, parece ser poco probable, porque entiendo yo que los republicanos estaban muy entusiasmados que sucediera, pero imagino que el partido aliadísimo de Nicolás Maduro como el Partido Comunista no va a estar tan interesado, ¿no? Luis Fernando Sánchez, ¿cómo lo ves tú? Estás muteado, así que no te estamos escuchando, pero sí vemos... Ahí sí. Perdón, ahí corregimos. Muy bien. Efectivamente, los diputados del Partido Republicano le solicitamos ayer al presidente de la Cámara que se ponga a término anticipado el receso legislativo y volvamos el lunes a sesiones en la Cámara. Y eso todavía está en veremos. Tengo entendido que habían resistencias de parte del Ejecutivo, de algunas ministras que decían que dado que la investigación está declarada secreta por la Fiscalía, ellas no podrían rendirnos cuenta a nosotros, lo que francamente es absurdo. Estamos hablando de el poder legislativo, un poder del Estado que quiere requerirle información al gobierno respecto de sus gestiones en relaciones diplomáticas con un país eventualmente hostil con el nuestro. Digo eventualmente porque obviamente los antecedentes que tenemos son supuestos todavía, no están confirmados, pero toda la información que hoy día está circulando daría fuertes antecedentes en la dirección de que habría existido un operativo de contrainteligencia militar por parte del gobierno venezolano en territorio chileno, y eso por supuesto volvería a Venezuela en un país hostil frente al nuestro, y por lo mismo es del todo lógico y de sentido común que el gobierno le rinda cuentas al Congreso Nacional frente a este tipo de situaciones, y si tiene que ser en una sesión secreta, bueno, que así sea. Pero no puede ser que el gobierno de Chile esté dando como argumento que no pueden rendirle cuenta al Congreso porque una investigación judicial hoy día en nuestro país está siendo declarada secreta, cosa que no tiene nada que ver con el manejo diplomático que está llevando nuestro país, que a mi parecer ha sido nulo, porque no hemos sabido nada concreto, y porque, bueno, la ministra Vallejo confesó que estaban esperando que su embajador se reuniera con un funcionario de segundo o tercer nivel dentro de Relaciones Exteriores venezolano. O sea, esas han sido todas las gestiones que se han realizado al parecer. Bueno, con mayor razón necesitamos que se rinda cuenta ante todo el Congreso y que además puedan sesionar en simultáneo o el mismo día comisiones al menos de defensa, de seguridad y de constitución, porque todas ellas tienen facultades y roles fundamentales en el conocimiento de estas materias, y por supuesto debiese haber una rendición de cuenta especial dentro de ese contexto y en esas materias por parte del gobierno. Bueno, y otro que ya lo decía Luis Fernando Sánchez en el bloque anterior, emitió sus comentarios sobre una situación tan grave, fue el segundo hombre más importante del régimen dictatorial venezolano, Diosdado Cabello, quien si bien ahora es diputado, sigue siendo vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, y lo hizo de manera bastante chabacana, ironizando, diciendo, mira, seríamos los mejores del mundo si lográramos en menos de 24, 48 horas sacar a alguien de Chile, viajar más de 5.000 kilómetros, atravesar todos los países que están entre medio y traerlo para acá. Parece que al menos nos está aquilatando lo grave de la situación, lo complejo que es que la primera respuesta de algún líder político venezolano sea simplemente ironizando y riéndose de una situación que sin duda es muy compleja, porque si se llegan a demostrar vínculos entre algún aparataje estatal venezolano con el secuestro de este ex militar y perseguido político también de ese gobierno dictatorial, la situación se pone color de hormiga, ¿no? Pacha Arpentier, ¿cómo lo ves tú? Bueno, lo primero que a mí me gustaría constatar es que yo no creo que en algún momento durante este año
y obviamente el último tiempo en realidad, haya existido algún momento idóneo para que los parlamentarios se fueran de vacaciones. O sea, es claro que el tema del secuestro es de suma gravedad, sobre todo si existen este tipo de vinculaciones con un país, como bien señalaba el diputado Luis Fernando Sánchez, hostil a esta altura, un régimen dictatorial, ¿verdad? Pero la crisis de inseguridad, me parece a mí, que tenemos en Chile ha justificado de manera suficiente que los parlamentarios en su totalidad no se hubieran ido de vacaciones, porque no se puede, el país los requiere. Y eso es hoy día, la urgencia es ahora, la oportunidad para tomar ese tipo de decisiones es ahora. Y eso es lo que hace la diferencia entre verdaderas liderazgos con vocación de servicio público e interés por Chile y los que no, me parece a mí. Eso primero que todo. Segundo, yo creo que los chilenos estamos bastante cansados de esta serie de noticias a través de los medios de comunicación que hablan de reuniones de los propios ministros, Vallejo, en el fondo Luis Cordero, el presidente Boric por Zoom, dando término a estas vacaciones. Bueno, pero ¿de qué nos sirven a nosotros las reuniones entre los propios ministros? Y no que se anuncien verdaderas acciones. Aquí solo se anuncian, son noticias, reuniones, es como decir, alguien está trabajando, pero no vemos los resultados de ese trabajo. ¿Cuáles son las acciones? Eso es lo que le estamos pidiendo, o lo que deberíamos, me parece a mí, exigirle a este gobierno. Y por último, bueno, el tema de Diosdado Cabello. Bueno, ¿quién le puede creer hoy día a Nicolás Maduro? ¿Quién le puede creer al número 2 del régimen dictatorial de Venezuela hoy día en Chile? Y sobre todo, además, cuando existe el contrarrelato de la oposición, que ha estado en los medios de comunicación los últimos días, que es este señor Iván Simonovic, me parece que se pronuncia así, que es el ex jefe de inteligencia de la oposición, que señaló que esto había sido efectivamente un secuestro de contrainteligencia del régimen venezolano y que el secuestrado ya estaba en Venezuela. Y no solo eso, sino que agregó que él tenía, la inteligencia, este jefe de inteligencia cuenta con antecedentes de la intervención del régimen venezolano en Chile durante el 2019. Entonces yo esperaría que la querella, que es lo único que se anunció como acción por parte del gobierno concreto en relación a este tema de secuestro, bueno, que el gobierno también se refiera no solo a la querella por secuestro contra quien resulte responsable, sino que también dichos, se justifique y explique los dichos de el ex jefe de inteligencia de la oposición en relación a lo que sucedió en Chile en 2019. Porque entonces Chile está bajo ataque hace harto rato y parece que los únicos que no están enterados son el gobierno, estimado Jorge. Y es importante aquilatar estos antecedentes que dice Paz Charpentier, porque no hay que olvidar que hay antecedentes también de que esto ha sucedido antes, con un ex militar venezolano en Colombia que fue también secuestrado por fuerzas venezolanas, según se ha trascendido, ¿cierto?, en la prensa. Y por lo tanto, hay antecedentes para pensar de que aquí hay algo un poquito más estructurado, elaborado y que puede tener las consecuencias que tiene. Y algunos de esos antecedentes debe tener el gobierno también si llega a decir, como lo dijo el subsecretario Monsalve, que todas las tesis, todas las hipótesis, ¿cierto?, están sobre la mesa. Nosotros sabemos una parte de toda la información, pero supongo yo que Carabineros, que la PDI, que la Fiscalía, que el propio gobierno tiene más antecedentes como para decir esto, y por lo tanto eso habla de la gravedad de la situación que estamos viviendo, y por eso amerita, ¿cierto?, que se le entregue mayor información a los parlamentarios, se transparente a la ciudadanía y que podamos saber si es que estas hipótesis tienen o no tienen asidero, porque bueno, de una dictadura no puede esperar cualquier cosa, ¿no, Luis Fernando? ¿Cómo lo ves tú? Absolutamente, y tal como decía, mira, en primer lugar, nosotros hemos pedido que se ponga término al receso, volvamos a sesiones y se hable expresamente de este tema y se nos transparente qué es lo que está pasando, porque como tú bien decías, Jorge, el gobierno está diciendo que todas las hipótesis están sobre la mesa, que están analizando todas las variables de la situación, que están conversando con todo el mundo, pero son puras frases genéricas, son puras ideas al voleo que en realidad no tienen ningún contenido, ninguna sustancia como para entender bien la dimensión de lo que se está ocurriendo acá y de lo que se está haciendo por parte del gobierno. Y tenemos puros elementos contradictorios o preocupantes por parte de la autoridad. Ya les decía este elemento de que nuestro embajador está esperando que le diesen una audiencia con un funcionario X del Ministerio de Relaciones Exteriores. Además de eso, la misma ministra Vallejo salió diciendo que estábamos el gobierno trabajando en conjunto con el gobierno de Venezuela. O sea, perdóname si no me preocupo, o sea, si me preocupo con la idea de que esté nuestro gobierno trabajando junto con un gobierno eventualmente hostil al nuestro, porque se da la licencia de realizar operaciones militares dentro de nuestro país.
Le hemos pedido también al gobierno que llame a informar a Chile al embajador chileno en Venezuela, al señor Gasmuri. Él ya no tiene razones para encontrarse en ese país, menos todavía si lo están relegando a reuniones con funcionarios del tercer orden. Es de mucha mayor utilidad en Chile informando sobre lo que está ocurriendo y cuál es la realidad de nuestro vínculo, nuestra llegada con la dictadura venezolana, si ellos efectivamente tienen las capacidades y la voluntad para realizar operaciones dentro de nuestro país, que citen Alcocena, porque es la única forma, yo diría hoy, es el único vehículo de herramientas disponible para que exista una vertebración eficaz entre las distintas agencias de inteligencia en nuestro país, mientras seguimos a la espera de una ley de inteligencia que venga a resolver esto, y necesitamos que haya ciertas definiciones mínimas respecto de qué tan hostil es el gobierno de Venezuela frente al chileno, porque aquí hay que tomar una decisión luego respecto de si se le van a quitar las credenciales diplomáticas a la delegación venezolana en Chile o si ellos van a poder permanecer en nuestro país. Eso hay que resolverlo rápido, porque si efectivamente existió una operación militar en Chile, si efectivamente entraron militares sin ningún tipo de autorización y se llevaron secuestrada a una persona, la delegación diplomática venezolana completa debe abandonar Chile a la brevedad, si es que eso efectivamente ocurrió. Y no puede ser que vamos ya en el tercer día. Exacto. Y seguimos a oscuras, o se da al menos la impresión de que el gobierno sigue a oscuras. Es verdad. Bueno, y la otra cosa que también resuena bastante es la situación de la inteligencia, y el resguardo que nosotros le damos a los asilados políticos cuando están perseguidos por regímenes como el dictatorial venezolano, porque no lo olvidemos, si ya habían antecedentes. Venezuela había dicho que que había expulsado más de alguna vez del ejército a esta persona, habían antecedentes suficientes para decir que había que asilarlo políticamente, pero ¿cómo puede ser que pasen este tipo de cosas en Chile y no tengamos una inteligencia mínima para poder tener más antecedentes para prevenirlo y terminar en las situaciones en las que estamos? Tenemos que irnos a la última pausa y ya volvemos conversando con Luis Fernando Sánchez y Paz Charpentier, que dice que ya volvemos. Pero último bloque del último día de la semana conversando con Luis Fernando Sánchez y Paz Charpentier, y hay un tema que no podemos dejar de tratar porque también ha sido una semana en que hemos visto desfilar a muchas autoridades y exautoridades del gobierno para declarar ante la Fiscalía a propósito del caso Convenio, del caso Democracia Viva, el caso Corrupción Democrática, como nos gusta decir aquí en Nuevas Voces, porque, casualidad, todos son del mismo partido, Revolución Democrática, que devino en Corrupción Democrática, y le tocó esta vez a la jefa, ¿cierto?, de la billetera fiscal localizada, que es la directora de presupuestos, la, militante de Revolución Democrática, Javiera Martínez, quien llegó a la sede de la Fiscalía Nacional para declarar, como ya lo había hecho el jefe del segundo piso, Miguel Crispi, y también el expresidente de Revolución Democrática y exministro y mano derecha del presidente Boric, Giorgio Jackson. Frente a esta situación, se le preguntó al ministro de Justicia, Luis Cordero, y la verdad es que, al igual como lo ha hecho todo el gobierno, le han quitado un poco la gravedad del asunto, y él dice: mira, el Estado y el gobierno son mucho más importantes que una persona, el Estado sigue funcionando. Pero se sostiene políticamente que estemos frente a una situación en la que altas autoridades del gobierno estén constantemente cuestionados por hechos tan graves de corrupción, utilizándose para producir, ¿cierto?, un activismo político con platas que iban para los más pobres entre los pobres. Luis Fernando Sánchez, ¿cómo lo ves tú? Bueno, es evidente que ya no da para que Javiera Martínez, para que el señor Crispi y otros más se mantengan dentro del gobierno, porque han perdido completamente la confianza con el Congreso. El señor Crispi, existen antecedentes relevantes de que ocultó información o al menos no fue completamente sincero con la comisión investigadora cuando él compareció ante el Congreso, porque han trascendido otras novedades, como por ejemplo las que ha entregado a la prensa el ex seremi de Vivienda, que hoy día se encuentra preso, si no me equivoco, sigue preso. Así es, Carlos Contreras. Bueno, diciendo que el señor Crispi sabía bastante más de lo que en realidad él ha transmitido.
y que él le habría ocultado información al presidente de la República. Y además de eso, bueno, la señorita Martínez, es tanto el cuestionamiento del Congreso que ni siquiera se le permitió entrar a la sala de la Cámara durante la tramitación de la ley de presupuesto. Entonces yo no entiendo la porfía del gobierno de mantener dentro de su cargo a alguien que está completamente fundido, que no tiene en el fondo una legitimidad para relacionarse con otro poder del Estado que es fundamental para el ejercicio de sus funciones. La directora de presupuesto, uno de sus trabajos más relevantes es diseñar en el fondo y presentar y lograr la aprobación en conjunto con el ministro de Hacienda del proyecto de ley de presupuesto cada año dentro del Congreso. Y en ese sentido no se entiende, no tiene ninguna lógica ni sentido común que el gobierno la mantenga en su cargo, pero bueno, la mantienen ahí y la mantienen como fruto de esa porfía que la vemos en tantos otros ámbitos del funcionamiento del Estado, del funcionamiento de este gobierno, donde ellos creen que pueden imponerle a la fuerza al Congreso, imponerle a la fuerza a la ciudadanía, mantener a personas que han perdido completamente la confianza de todos los chilenos. Yo no sé hasta cuándo va a durar esto, probablemente va a durar los 4 años de este gobierno, porque independiente de que desde el Congreso vamos a seguir cumpliendo nuestro rol, que es fiscalizar, que es presionar, que es apretar al gobierno para que se encamine en la dirección correcta, yo de verdad no tengo mucha esperanza de que vayan a cambiar en la forma como se han comportado hasta ahora, que ha sido de un infantilismo, de un amateurismo y de una baja seriedad total, y eso se ve al mantener en el cargo a diversas personas que están completamente cuestionadas por escándalos de corrupción y que ya no tiene ningún sentido que se mantengan ahí. Paz Charpentier, ¿cómo lo ves tú? Mira, yo creo que aquí hay 2 alternativas igualmente complejas para la institucionalidad, para el gobierno y para la realidad nacional. La primera es que a mí me parece que o el gobierno tiene la absoluta certeza y convicción de que ninguno de los imputados que son importantes para este gobierno, Jackson, Crispi y la delegada, la directora de presupuesto, exacto, Javiera Martínez, son inocentes, o derechamente estamos frente a una especie de cartel, digamos, en el sentido de que los incentivos que ellos tienen de permanecer en silencio son mayores que los de aportar la verdad. En el sentido que uno de ellos va a mantener el silencio en la medida que todos los demás mantengan el silencio porque les es conveniente, digamos. Y eso es muy grave. ¿Por qué? Porque al final del día tú tienes a un gobierno imputado, y al mismo tiempo el gobierno tiene el deber de entregar la información para que esto se transparente. Entonces ahí son 2 intereses que van en contraposición absoluta, ¿verdad? Porque por una parte tú tienes el interés de defenderte a ti mismo, ¿verdad? En función de este cartel, pero al mismo tiempo tienes el deber de entregar la información. Y claramente eso no va a llegar a absolutamente a ninguna parte. Y por otro lado, da la sensación además que para el gobierno el caso convenio es una especie de costo hundido. Es decir, ellos ya tienen de alguna manera claridad en que su nivel de desaprobación no va a ir más allá de ese 30%, que es realmente impactante, porque el gobierno puede tener básicamente la embarrada en el país, que es lo que tenemos hoy, una ingobernabilidad absoluta, crisis por todos lados, el Estado haciendo agua, y aún así ese 30% se mantiene ahí bastante duro. Yo creo que el gobierno, la verdad, es que ya no le importa el caso convenios y no va a tomar ningún tipo de acción respecto de el costo político que eso tiene para ellos, porque ya es un costo hundido. En definitiva, ya tomaron esa decisión y por lo tanto solo están apostando a que esto o no se sepa o derechamente que se pruebe la verdad. Pero en ambos casos a mí me parece complejo, digamos. Bueno, y esto que denuncia Paz Charpentier pareciera ser lo que se desprende de las declaraciones de un ministro tan importante como el ministro de Justicia, porque da a entender que, mira, si cada vez que se cuestiona a una autoridad, a un representante del Ejecutivo, ¿cierto?, que tiene la confianza del presidente de la República, cada vez que se le hace una querella, cada vez que se le investiga, bueno, si es que la regla es que cada vez que sucede eso, esa persona tiene que ser desvinculada, bueno, de alguna manera se está socavando lo que es, dice él, el régimen presidencial propiamente tal, porque como no es un régimen parlamentario, si tú en el régimen parlamentario no tienes la confianza, se cae el gobierno y se tiene que hacer un gobierno nuevo. Por lo tanto, aquí lo que importa es la confianza del presidente y no los cuestionamientos de la oposición.
Bueno, pero no es lo mismo que pensaban en los gobiernos anteriores, digamos, que cada vez que sucedía alguna cosa que ellos consideraban que era escandalosa, no cejaban en utilizar toda la herramienta, incluso acusaciones constitucionales contra el presidente de la República, para hacer valer, ¿cierto?, sus posiciones. Aquí lo que uno pide, al menos en una situación intermedia, ¿es sostenible tener a tantas autoridades de tan alto nivel preocupadas de su defensa personal en la justicia y no de lo que deberían estar haciendo? Uno supone que el jefe del segundo piso debería estar pensando los grandes lineamientos del gobierno, darse cuenta de lo que hemos visto acá. ¿Cómo puede ser que tengamos un gobierno tan inoperante? ¿Cómo hacemos para que verdaderamente ejecute con urgencia las necesidades del país? En vez de eso está pensando qué es lo que va a declarar y qué es lo que no va a declarar entre comisiones investigadoras y ante la Fiscalía. ¿Cómo lo ves, Luis Fernando Sánchez? Tal como decía antes, bueno, es de verdad lamentable la obstinación del gobierno de entender que tiene funcionarios como la directora de presupuesto, como el jefe del segundo piso, que están completamente fundidos en su cargo, que no tienen capacidad de gestionar o de un manejo real a nivel interno del gobierno, ni menos aún con el Congreso Nacional. Y ahí no hablo solo de la oposición, sino que hablo en términos generales, la desconfianza está bastante instalada. Y tal como tú dices, Jorge, lo que están preocupados ellos hoy día es cómo salvar su propio pellejo. Y eso es inaceptable. O sea, hoy día tenemos que nuestro país enfrenta una crisis de seguridad y en el aparato de inteligencia que está reflejado en el caso que ya discutimos del secuestro de este ciudadano venezolano asilado por nuestro país. Tenemos la crisis del incendio en la región de Valparaíso. Les comentaba temprano, yo he estado en terreno en los últimos días, estaba ahí hoy día en la mañana y la ayuda no está llegando. Ahora sale en prensa la alcaldesa de Viña del Mar diciendo estamos solos canalizando la ayuda. Bueno, eso no se ve. En realidad los que están solos son los vecinos. Los que están solos son las personas que han perdido todo y que están parando sus casas de nuevo con su propio endeudamiento personal. ¿Y cuál es la posición del gobierno frente a eso? ¿Cuál es la gestión que se está realizando? Bueno, terminan designando a un gerente técnico, como les decía, que no tiene ninguna capacidad técnica, ningún conocimiento real en cuanto a ejecución de obras, y todo eso se va concatenando en una línea de malas decisiones por parte del gobierno, y que debiese estar capitaneando, digamos, el buque en conjunto con el presidente, su jefe del segundo piso, para que se tomen buenas decisiones y los compromisos presidenciales se vayan cumpliendo. Pero aquí no vemos gestión de ningún tipo, no vemos gestión de crisis, no vemos gestión ni siquiera cotidiana dentro del día a día de la conducción del gobierno. Entonces, ¿qué es lo que va pasando? Se va apilando un problema sobre otro. Tenemos un gobierno hoy día, yo creo, demasiado distraído en sus problemas personales y poco concentrado en los dramas y en los dolores de los chilenos comunes y corrientes que siguen esperando un gobierno que canalice bien las ayudas, administraciones municipales que, bueno, lamentablemente también son del mismo sector del gobierno y que también desempeñan su función, pero hoy día lamentablemente no hay a quien acudir. No hay a quien acudir para que se generen estas soluciones de inversión pública que esté bien canalizada y que no esté la gente completamente abandonada. Y eso lamentablemente no se está viendo, y todos estos problemas como el escándalo de las fundaciones solo suman más y se apilan más sobre esta distracción que el gobierno debiese ser capaz de superar. Paz Terpentir, en el minuto que nos queda. Sí, mira, es preocupante cómo el Estado en general, los distintos poderes del Estado, tienen valentía y decisión para resguardar sus intereses personales, por ejemplo, para resguardar el privilegio de mantenerse dentro del gobierno, en el caso de las personas imputadas que estamos comentando ahora, y en el caso, por ejemplo, del Poder Judicial, la valentía para decidir, ¿verdad?, comprar autos de lujo, aun cuando posteriormente esta decisión fue revocada, pero la valentía y decisión para comprar autos de lujo en protección de sus propios intereses, o la valentía y decisión para mantener al juez Urrutia, y tan poca valentía y decisión para cumplir sus deberes constitucionales, que son resguardar la seguridad y el orden público, ¿verdad?, resguardar el Estado de Derecho y las instituciones, ¿verdad?, resguardar la imparcialidad y la independencia del Poder Judicial, resguardar que se aplique la ley y la sentencia, ¿verdad? No legislar, como lo han hecho en la Corte Suprema. Es realmente impactante y preocupante la poca decisión y valentía para defender las cuestiones importantes constitucionalmente mandatadas a estos poderes del Estado versus la valentía y decisión que demuestran para defender sus intereses personales. Es realmente preocupante esta situación, porque además uno no solamente lo ve en el Poder Ejecutivo, sino que también en otros poderes del Estado. Bueno, eso es justamente lo que hay que conversar y lo que hay que denunciar para que podamos, de alguna manera,
exigirle a nuestras autoridades de los distintos poderes del Estado que actúen como corresponde. Lamentablemente hemos llegado al final de nuestro programa. Quiero agradecerle muchísimo al diputado Luis Fernando Sánchez por habernos acompañado una vez más aquí en Nuevas Voces. Paz Charpentier, como siempre, juega de local acá en Nuevas Voces. De local en Las Nuevas Voces. Le mando un saludo al diputado, a ti también un buen fin de semana y por supuesto a todos los que nos escuchan, especialmente las personas que están sufriendo en la región de Valparaíso. Hay que decirles que vamos a estar desde este micrófono siempre defendiendo los intereses de las personas que están afectadas en ese lugar. Lo mismo con las personas de mi región y las de la región del Maule, producto de las inundaciones del año pasado. Así es, nos vamos a reencontrar nosotros el día lunes a la 1 de la tarde. Usted quédese acá en Agricultura porque ya viene Deportes en Agricultura. Que tenga un buen fin de semana. Nos vemos. Chao, chao.